En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 7 en punto de la mañana, soy a las 7 en punto. Muy puntual a la entrevista ha llegado esta mañana el arquitecto Alex Madero. Él es vecino de allá del sector del relleno sanitario. Como el arquitecto Alex Madero, hay presidentes barriales del sector y ciudadanos en general que están muy preocupados por la situación del relleno sanitario que ha cumplido su vida útil. El día de ayer hicieron una breve manifestación al ingreso al relleno sanitario, donde realmente solicitan al municipio del Cantón Morona que se tome las alternativas, que se reubique este relleno a otro lugar porque la situación está colapsada y la salud de los ciudadanos del sector les genera muchísima preocupación. Nos acompaña ya aquí el arquitecto Alex Madero para también que nos dé a conocer su punto de vista en torno a este tema. Arquitecto, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Manuelito, y a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación, muy buenos días. Nosotros aquí estamos por esta cordial invitación que nos han realizado para hablar sobre el tema del basurero municipal. El basurero municipal es una infraestructura que ya cumplió su vida útil y lamentablemente la ciudad ya ha llegado al sector. Las casas se encuentran cercanas, tomando en cuenta que las urbanizaciones han sido aprobadas por el municipio, han cumplido con todos sus procedimientos, en vista de que el relleno sanitario ya tenía que salir de allí, la ciudad ya está en el sector. Allí se encuentran los barrios Nuestra Señora del Rosario, Vergel 1, Vergel 2, el barrio Remigio Madero, quienes son afectados en forma directa. Y en forma indirecta, prácticamente la ciudad de Macas está afectada en un 100%, hablemos así. Digo 100% porque los estándares que establece la ley y las normas de diseños de rellenos sanitarios establecen que debe mantener una distancia de 14 kilómetros a un aeropuerto. Aquí tenemos el aeropuerto de la ciudad de Macas que se encuentra a una distancia de 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros, lo cual no cumple el estándar de seguridad, por un lado. Por otro lado, los estándares de seguridad en cuanto a salud pública establecen que debe mantenerse una distancia de 4 kilómetros hacia la vivienda más distante. Lamentablemente, esto tampoco se cumple. Los estándares también manifiestan que se debe mantener a una distancia de 25 a 30 kilómetros de distancia de los poblados más cercanos, tampoco se cumple. La normativa ambiental también establece de que debe estar totalmente distante de los lechos de los ríos, tampoco se cumple, en vista de que se encuentra en la parte alta de la confluencia de los hermosos ríos Jurumbaino y Upano. Es una zona bastante apta para explotación turística y con esto estamos prácticamente contaminando, ya que no se está dando el tratamiento que se considera y se establece en las leyes ambientales. En este sentido, nosotros como miembros de los barrios aledaños estamos afectados, tomando en cuenta, además y fundamentalmente, de que ya cumplió su vida útil el mal manejo de los residuos sólidos. Se expone la basura a cielo abierto y con las constantes lluvias que mantenemos en nuestra zona, prácticamente las escurrentías y los lixiviados, que es un tema bastante álgido, bastante peligroso para la salud pública, se escurren hacia los ríos Jurumbaino y Upano. Estos lixiviados deben tener un tratamiento muy especial y los desechos sólidos, al estar expuestos a cielo abierto, prácticamente no se produce ese efecto. En los lixiviados vamos a tener tanta contaminación como son arsénico, benceno, cadmio, mercurio, plomo, selenio, entre otros productos y materiales pesados que prácticamente estamos contaminando los ríos. Sin tomar en cuenta también que las ratas, las aves de rapiña y los mosquitos también son vectores que transmiten enfermedades. Si tomamos en cuenta
que el relleno sanitario, yo le llamo basurero municipal, porque no es un relleno sanitario, es un basurero municipal maltratado que está a una distancia en línea recta desde el desecho, desde el basurero al Parque Central. En línea recta estamos a 2,5 kilómetros. Tomando en cuenta los estándares de seguridad, no se cumplen. Y si vamos a considerar de que no vamos a tener contaminación, pues yo digo lo contrario. El mosquito se traslada a 5 kilómetros por hora, prácticamente está en el centro de la ciudad en media hora, siendo lo más pesimistas. Con eso prácticamente nosotros en nuestras casas, en nuestras mesas, tenemos al mosquito contaminado con desechos desechos incluso peligrosos del basurero municipal. Allí tenemos todo tipo de basura peligrosa como es, incluso nosotros hemos encontrado ataúdes viejos allí. Yo tengo las fotos, si alguien quiere confrontar, pues yo tengo las fotos para demostrarlo. En todo caso, nosotros como miembros de esta comunidad, como miembros de estos barrios, no podemos tapar el sol con un dedo. Ayer hemos ido con los medios de comunicación, pues ellos han podido testificar, verificar y hacer las tomas respectivas. Eso es un horror, es un atentado a la salud pública. La Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar la salud pública a través de sus correspondientes entes, en este caso el GAD municipal del Cantón Morona, debe garantizar este buen tratamiento de los desechos sólidos. Lamentablemente esto no se está dando. Hemos hecho las respectivas denuncias desde años atrás. Lamentablemente se han dado soluciones parches y se sigue alargando a un muerto que prácticamente, un muerto que es el desecho sólido, el basurero municipal, en una zona donde es totalmente peligroso. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución establece muchas garantías para el medio ambiente. Lamentablemente aquí no se está cumpliendo. Entre los estándares de seguridad dice: todo relleno sanitario nuevo, existente o ampliación de rellenos existentes. Ampliación de rellenos existentes. Quiero recalcar esto. Deben estar a una distancia entre 5 y 10 kilómetros del lugar de generación y procedencia de los desechos sólidos. Si no es posible esta distancia, es factible ubicarlo con valores que oscilan entre 10 y 40 kilómetros de distancia. Una distancia mayor a esta no se recomienda por el costo que ello significa, pero dentro de los estándares nosotros yo considero que debería estar a unos 20-25 kilómetros de distancia. Obviamente tomando en cuenta todas las normativas que establece la ley ambiental para este tema. Yo también debo hacer un llamado, y la ciudad de Macas lo está haciendo. Los barrios en un momento ya priorizaron la necesidad entre las necesidades urgentes de Macas, la reubicación del relleno sanitario. Lamentablemente esto no se cumplió y los procesos prácticamente se han quedado paralizados. Tenemos conocimiento de que el municipio ya contrató una consultoría para la reubicación de esta infraestructura. Lamentablemente se quedó eso en estudios. Ese proceso ya se realizó hace tal vez me equivoco, es un año. Se realizó. Lamentablemente los procesos subsiguientes, que son presupuestar para la adquisición del terreno y realizar los trámites correspondientes una vez que se adquiere el terreno, los estudios para realizar la infraestructura en otro lugar, y los procesos de contratación son poco largos. Pero el relleno sanitario ya no da más, estimados amigos, vecinos de Macas y de la provincia del Cantón y del mundo entero. El municipio debe tomar cartas urgentes en este tema. Se debería declarar una emergencia sanitaria. Repito, emergencia sanitaria, porque la ciudad de Macas está en peligro de una epidemia. Hemos pasado una epidemia del COVID, Dios no quiera, una epidemia en la cual tengamos que sufrir consecuencias muy graves. Estamos rodando unos videos ahora mismo de lo que el día de ayer nuestro compañero Jorge Arteaga estuvo en el sector, y realmente se aprecia, y hemos visto personalmente
cómo ya no hay el tratamiento a la basura. Es decir, los residuos sólidos están a la intemperie, al aire libre, y lo que usted acaba de señalar pues nos grafica aquí en los videos tomados el día de ayer. Ahora, este relleno sanitario, arquitecto, ha culminado ya prácticamente su vida útil. Entendemos que cuando se hizo la adquisición de ese terreno hace más o menos unos 20 años. 40 años. 40 años. Entonces, ya hasta la fecha realmente está esto colapsado. Ahora, ¿cuál es la gestión? ¿Qué es lo que se debe hacer entonces para dar una solución a esto, arquitecto? Pues bien, el municipio, dentro de sus competencias, es la de mantener la salud pública en el Cantón Morona y sus comunidades. Pues, si bien es cierto, ya se ha dado un primer paso en contratar la consultoría para la reubicación. Ya tienen los estudios y tienen definido tienen definido ya 3 espacios posibles. Tiene que el municipio reunirse con su equipo de trabajo, determinar un presupuesto para la compra, previa socialización, por supuesto, para la compra, y declarar de utilidad pública un espacio en donde técnicamente ya se estableció, donde los impactos ambientales prácticamente estarían mitigados. Obviamente, luego de este proceso de compra se tendría que contratar los estudios para realizar ya el diseño específico de la planta de tratamiento de desechos sólidos, y luego vendrá el proceso de construcción. Este proceso prácticamente, como se manejan en las instituciones públicas, demoraría, siendo rápidos, demoraría por lo menos un año. Siendo así, la planta de tratamiento actual, así se lo quiera ampliar la última celda, prácticamente está colapsada. Prácticamente está colapsada, ¿por qué? Porque ya no hay dónde. El manejo de los desechos sólidos siempre ha sido un caos y lamentablemente tenemos que sufrir las consecuencias la población. Arquitecto, de lo que se ha podido observar, no hay una máquina, no hay un pequeño tractor ahí para que al menos en algo pueda enterrar los desechos sólidos para que no estén al aire libre, o ya no hay espacio, o qué es lo que está pasando ahí. Bueno, aquí un jalón de orejas también a los entes de control, al Ministerio del Ambiente. Nosotros ya hemos hecho las correspondientes llamados de atención, pues ellos son los entes encargados de inspeccionar y velar por el buen manejo de esta infraestructura. Lamentablemente no lo han hecho. Nosotros hemos pedido que los informes y no nos han hecho llegar. Yo no sé por qué tanta reserva en el caso. Incluso ayer quisimos ingresar a la planta de tratamiento, casi no se nos permite el ingreso. Cuando es una infraestructura pública, ¿qué tienen que esconder si es que están manejando bien? Se ve que hay rabo de paja. ¿Por qué escondemos una infraestructura que tiene que ser pública y tiene que ser inspeccionada por cualquier ciudadano? Nosotros, la Constitución nos permite y establece de que cada ciudadano puede y debe denunciar cualquier acto que esté en contradicción de la naturaleza. Por eso nosotros consideramos de que se debe trabajar en esto en forma urgente y declarar de utilidad pública, declarar emergencia sanitaria para obviar en estos casos tanto proceso engorroso que establece la ley de contratación pública. Yo sugiero eso porque es una emergencia sanitaria que está afectando a toda la ciudad de Macas. Se afecta a los ríos, lo dijo usted, Jurumbaino, el río Upano, pero se afecta a los moradores de estos sectores, pero decía más allá también que es prácticamente toda una ciudad de Macas la que está en este momento en un peligro por la contaminación que pueda presentarse, pero ahora desde la dirigencia de los barrios que están en el sector, tal vez se ha podido canalizar, usted también ha acompañado algunas comisiones para que se pueda dar advertir esto a las autoridades que están prácticamente en la municipalidad. Se ha realizado sendos oficios a las entidades correspondientes, pero lamentablemente nos han dicho de que ya, que sí, que no, y a la hora de la verdad no se ha hecho absolutamente nada.
Yo debo ser frontal a esto. No hemos querido salir en la época de campaña porque eso ya estaba colapsado, porque se iba a tergiversar la lucha que nosotros estamos haciendo. Hemos esperado que pase la campaña para en este caso ya comenzar con esta lucha. La gente está está organizada. Ayer se hizo un plantón para llamar la atención en una forma muy práctica, en una forma muy educada. Hemos llamado la atención a los medios de comunicación para que ellos muy gentilmente nos han apoyado y también a los entes de control para que procedan en forma inmediata a realizar actividades tendientes a dar una solución definitiva. Yo considero y vuelvo y repito, habría que declarar una emergencia sanitaria. Con esta emergencia sanitaria vamos a obviar tanto proceso burocrático para poder concretar esta contratación y que se pueda reubicar. A veces se declara emergencias sanitarias a obras que nunca ni siquiera ameritan generarse una emergencia, pero lamentablemente para evitar, y quizás no sé qué situaciones más, se declaran emergencias sanitarias. Aquí, señores, necesitamos declarar una emergencia sanitaria, todas las autoridades de la provincia. ¿Para qué? Para que se dé una solución a este problema de salud pública que nos está afectando a todos. Por acá dice Santiago Castro, dice, el relleno debería ser declarado en emergencia. Eso está podrido, está caducado. Ahora, ¿dónde sería no se sabe en qué lugar de pronto de Macas, o habrá algún local ya para la reubicación? Porque también se debe ir pensando en eso. No sé si hay ideas sobre esto. En cuanto a los estudios, la consultoría ya tiene establecido el lugar específico en cumplimiento de toda la normativa. Yo no le podría decir, yo no soy la persona indicada para decirle, porque generaría a lo mejor nerviosismo, expectativa. Aquí el municipio tiene que empezar ya a socializar y empezar a trabajar en ese tema y establecer fundamentalmente el presupuesto para que se cumpla este terreno. Don Carlos Dituma nos ha llamado. Buenos días, don Carlos. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, señor Río Frío. Buenos días al señor panelista, al arquitecto. Pues en realidad este problema yo ya lo previne hace más de 15 años atrás, cuando presenté el proyecto del reciclaje y el procesamiento de los desechos sólidos. Lamentablemente se queda en el olvido. Hoy tenemos el proyecto en nuestras manos, hecho ya por la SPOCH. No fue idea de nadie, sino la idea fue mía, hacer ya este tipo de procesamiento para que no colapse este relleno sanitario. Pero desgraciadamente las autoridades que están ya por irse, las que se fueron, no hicieron nada sobre este proyecto. Tenemos un terreno donado, pero tampoco pudieron darnos botando una volquetada de piedra siquiera por lo menos, para hacer una planta procesadora de desechos sólidos. Esperemos de que con las nuevas autoridades estoy tratando de enlazar para ver cómo hacemos esto, porque el proyecto está hecho para Morona, Santiago. Lamentablemente se quedó en el olvido, pero esperemos que hoy con las nuevas autoridades estamos entrando en diálogo para tratar de solucionar en algo el problema que ya tenemos. Gracias, buenos días, señor. Muchas gracias a usted, don Carlos Dituma, por habernos llamado aquí al celular de acá. Arquitecto, en esto entonces quedaría ya para las autoridades que entran el 14 de mayo o se debe hacer ya lo más pronto posible con la actual administración. El municipio es un ente jurídico y el municipio tiene que estar activo todo el tiempo. Claro. El municipio no depende de un funcionario público. El municipio es un ente jurídico compuesto por muchos técnicos y por autoridades que tienen que dar vida a esta institución. La institución nunca muere, la institución nunca se para, la institución tiene que estar trabajando las 24 horas del día por el bien de la ciudad. Y ese es el concepto. Si es que un funcionario ya no está, no tiene por qué paralizarse. No es justificativo de que si un funcionario no está o le retiraron del puesto o le cambiaron o está de vacaciones, no es justificativo. La institución municipal es un ente jurídico que vive gracias a los electores y los electores son los que le deben pedir siempre respuestas a la institución.
Yo debo recalcar en este momento la participación del concejal Braulio Jaramillo, quien ha hecho una denuncia pública. Gracias al peso de él se ha hecho noticia y se puede recién empezar a tomar en cuenta a nuestro petitorio. Lamentablemente nosotros no tenemos ese poder de llegar a toda la gente. Agradezco públicamente al licenciado Braulio Jaramillo, quien ha tomado cartas en el asunto y como concejal en esa labor fiscalizadora está haciendo un buen trabajo. Esperemos que el resto de autoridades, el resto de concejales se sigan sumando. Pues hago también un llamado público a la nueva administración municipal, desearles el éxito, pues la campaña ya pasó, ahora necesitamos ya trabajar por los más altos intereses de nuestras comunidades, de nuestra provincia, de nuestro cantón, específicamente en este caso, de la ciudad de Macas, que necesita de urgencia. Hacemos un SOS a las autoridades para que nos den un trato especial a este tema de salud pública. Es un tema que va a afectar a los niños, es un tema que está afectando a toda la ciudadanía y la Constitución de la República ampara esta lucha. No por el hecho de que nosotros estemos reclamando, sino por obligación. La institución y las autoridades deben velar por la salud pública, entre otros problemas que esto genera. Rocío Leonor Jaramillo dice, buenos días, arquitecto Madero y ciudadanos. Acá lo importante es la colaboración de los ciudadanos en el reciclaje, porque desde la recolección está mal orientada. Unos días recolectan desechos sólidos, otros orgánicos y sábados de todo. En fin, no hay reciclaje. Desde ahí se puede empezar tal vez, arquitecto, a generar un poco más de cultura y educación. Y gracias por hacerme acordar este tema. Muy gentil a esta gentil audiencia. En las etapas del proceso de recolección de basura tiene algunas etapas. Lo que es la clasificación en casa, el transporte y el tratamiento. Y otras subetapas que se generan después, incluso si es que esto se trataría como una empresa en la cual se podía reciclar los productos y quizás comercializar tantos elementos que se pueden recuperar de allí. Dentro de la clasificación estaría hacer en casa la clasificación de lo que es residuos orgánicos e inorgánicos, para que sean transportados en forma clasificada y en los desechos, digamos, al llegar a la planta de tratamiento simplemente se ubicaría lo uno en una parte y lo otro en otra parte, hablemoslo así. Lamentablemente aquí, mucha gente, quizás mucha gente que es consciente de esto, lo clasifica en casa, pero cuando se lleva y se transporta prácticamente se mezcla todo y llega lo mismo allá. Esto es un proceso de educación que dentro del plan de manejo que tiene que estar, dentro de esta consultoría ya se establece una educación desde los niños, desde las escuelas, cómo hacer el tratamiento de los residuos sólidos, para luego seguir con el proceso de transporte y tratamiento en la planta correspondiente. Existen tantos ejemplos, así también funestos como el nuestro, como ejemplos buenos en otras ciudades, en otros países, en donde se da el tratamiento en forma correcta. Lamentablemente, aquí tenemos el problema porque el tratamiento de los residuos sólidos están mal manejados. Repito, el Ministerio del Ambiente, el municipio y los entes de control hacemos un jalón de orejas públicas para que esto se trate como se debe tratar. Lo hago como un ciudadano, no como una persona que trata de molestar, sino más bien de generar una situación que permita dar solución a este problema que no es mío, es el problema de la salud pública de toda la ciudad de Macas. Carlos Pasquel escribe, dice, la basura se está tomando toda la ciudad. Camine por la avenida Desiderio Andramuño, está lleno de basura toda la vía. Eso ven los turistas que entran en nuestra ciudad. Además, la calle Remigio Madero también la han hecho basureros, contratistas, albañiles y volqueteros, pero nadie hace nada. ¿Qué dice, arquitecto, usted? Esto también es otro capítulo. Lamentablemente, la cultura de nuestra gente imposibilita de que esto se dé. Además de eso, no podemos tener un control permanente. Posiblemente si nosotros pusiéramos unas cámaras y descubriéramos quién es el que bota la basura, prácticamente se podría hacer
una denuncia y una demanda ambiental, lo cual tiene bastante, el peso de la ley le puede caer completamente. En todo caso, respecto a esto, debo indicar de que también en los sectores aledaños al relleno sanitario, al basurero, totalmente contaminado porque la gente inescrupulosa viene, bota escombros, bota basura a los alrededores y tenemos una imagen totalmente caótica, una ciudad donde debería ser un espacio bastante generoso. La naturaleza ha sido tan generosa con nosotros, es la unión del río Upano con el río Jurumbaino, en donde tenemos un paisaje totalmente hermoso, en donde podríamos aprovechar turísticamente, y lamentablemente con el maltrato de la basura a 200 metros de los ríos, es una contaminación bárbara. Si es que nosotros tuviéramos que hilar más fino y tuviéramos los recursos, podríamos hacer el análisis de las aguas que se desechan al río Upano y Jurumbaino, y prácticamente el daño ambiental se evidenciaría y quizás vienen unas demandas ambientales bastante graves. Al 2-700-848, extensión 103 nos ha llamado. Buenos días, ¿quién está en la línea? Por favor, le escuchamos. Buenos días, señor Río Frío, Raúl Pasquel. Tenga la bondad, por favor. De la ciudad. Al arquitecto Madero, qué bien esta forma como usted lo está haciendo, denunciando. Pienso yo que si los desechos sólidos están al cielo abierto, hay desbanques que las volquetas no saben dónde tirar esa tierra. La solución sería en este momento tapar con tierra los desechos que están a intemperie y provocando ese mal olor que a kilómetros se... Mi opinión es que esas tierras de los desbanques que están haciendo para construcciones y todo, se busque la forma de llevar al relleno sanitario para tapar la basura, que sería la medida más inmediata. Espero que sea tomada en cuenta, ojalá no sea imposible o incómodo. Muy gentil, buenos días, felicitaciones del arquitecto Madero por su preocupación. Gracias. Muchas gracias a usted, don Raúl Pasquel, por llamarnos. ¿Sería una alternativa esa, arquitecto? En el proceso de tratamiento de los desechos sólidos, establece justamente la norma, lo que usted manifestaba, señor Pasquel. Ese tratamiento tiene que hacerse a diario, a máquina. En capas de 60 centímetros se tiene que tender la basura y encima se tiene que poner la tierra. Para que eso se haga a diario, eso no puede quedar expuesto un solo minuto, no puede quedar expuesto días. Aquí en nuestro sector está prácticamente meses, lo cual genera contaminación. Dentro de esos procesos prácticamente ya es un manejo técnico que es el verdadero manejo que nosotros estamos reclamando que se lo haga. Si es que ese relleno sanitario, ese basurero, se va a dar vida hasta que se reubique, porque este proceso ya no da más. Si es que en el peor de los casos, yo le decía, para reubicar se va a pasar un año. Vamos a tener que darle una vida de un año más. O sea, eso significa que tendrán que hacer a lo mejor otra celda. Esa celda no aguanta más que un año, porque así como está, con todo ese volumen de basura, no va a aguantar un año. Así es que a trabajar, estimados amigos del municipio, a trabajar en forma rápida para que esto se dé, porque tenemos un año. En un año, si no se da solución, estamos en un terrible caos. No le estamos poniendo plazo, simplemente estamos anticipando a lo que va a suceder, porque ya la situación no da más. Es un caos ese basurero municipal. Víctor Antonio, usted en la sintonía, saludos cordiales desde Macas. Rocío Leonor dice, solo a la gente de Macas les están echando la culpa. Nadie dice nada, que los comerciantes de la sierra que vienen con las verduras y en donde quiera andan botando basura orgánica e inorgánica. ¿Quién es el encargado de controlar eso? Realmente, ¿quién es el encargado? La municipalidad. Debe haber una ordenanza, pero ¿dónde está una citación, una multa económica que se le puso a esa persona que se le encontró tal vez botando la basura en las vías, cerca de la vía o en los terrenos cercanos? ¿Dónde está una multa? Si hay esa multa, háganos conocer, porque si no se empieza a multar, entonces ¿cómo? Vamos al 2-700-848, extensión 103. La siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días, estimado Manuel. Darwin Rivadeneira le saluda. Tenga la bondad, por favor.
Sí, bueno, realmente he estado escuchando y conozco de la problemática ambiental respecto al relleno sanitario de la ciudad de Macas y del Cantón Morón, hay que decir. Si bien es cierto, ese relleno sanitario actualmente, hay que hablar técnicamente y hay que hablar lo que también es, ¿no? Está ubicado en una zona de uso especial dentro del plan de ordenamiento territorial anterior, ¿no? Entonces, la ubicación, ¿sí?, en su tiempo estuvo, ¿sí?, en el sitio que debe estar. Si bien es cierto, hace 25 o 30 años o más, ¿sí?, se hacía casi una hora caminando hacia donde actualmente está el relleno sanitario. En su tiempo, y hasta hace unos 12 o 15 años, un poco menos, no hubo urbanizaciones, ¿sí?, que estaban circundando y que estaban siendo vecinas de ese relleno sanitario. Lamentablemente también existe una corresponsabilidad de quienes fueron o son propietarios de grandes extensiones de terreno, ¿sí?, que hicieron sus urbanizaciones por ese sector cuando no lo debían permitir, ¿sí?, el mismo municipio en su tiempo, ¿sí?, y no permitir acercamiento de asentamientos humanos o de urbanizaciones, ¿sí? Yo hace unos 10 días atrás también, en la parte de atrás, veo que están haciendo una gran excavación, no sé con qué fin, junto en la ladera, ¿sí?, del río Jurumbaino, una zona de protección ecológica denominada así, de acuerdo a una ordenanza también. Yo no vengo a defender absolutamente ni al panelista, ni a la radio, ni a nadie, ni al municipio, pero hay que decir las cosas que son. Si bien es cierto, el relleno sanitario tiene un periodo, tiene una vida útil, ¿sí?, a lo mejor eso ya está llegando a su vida útil. Existe un problema, y sobre ese problema yo pienso que tenemos que intervenir, tenemos que dar soluciones, tenemos que dar sugerencias. Yo no pienso de que este momento es echar más gasolina al fuego. Yo siempre he sido de las profesionales o personas o ciudadanos que donde está el problema se debe plantear soluciones. Lógicamente quienes acatan las soluciones son las autoridades, ¿no? Entonces, frente a eso hay que decir claramente de que primero, hace unos 2 años atrás, ¿sí?, ya se dejó planteado el estudio de alternativas, se llama, para la reubicación del nuevo relleno sanitario, o de lo que sería el nuevo relleno sanitario. Conozco, no soy la voz oficial, sé por dónde están los sitios, no es mi competencia, pero sí sé dónde están los sitios. El segundo paso es de que los concejales, en vez de estar sacando cosas negativas porque son parte de un cabildo municipal, deberían apropiarse de esa problemática y decir, bueno, vamos a plantear al ejecutivo o al alcalde que está de turno, ¿sí?, para que se ponga fondos, ¿sí?, para la adquisición, ¿sí?, de ese terreno vía utilidad pública, adquisición, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de esa manera se da el segundo paso, porque los proyectos de relleno sanitario no son tan fáciles, ¿sí?, no se puede construir de la noche a la mañana, ¿sí?, tiene que cumplir ciertos criterios técnicos para poder avanzar. Y es más, cuando existe un cabildo donde existen diversos criterios y concejales con diversas líneas políticas que en vez de apoyar están atrás en vez de una solución de la problemática, entonces es necesario que se exija, ¿sí?, la ubicación de fondos, porque el estudio de alternativas debió considerar, ¿sí?, más o menos o aproximadamente cuánto estaría estimado una hectárea, ¿sí?, de terreno para poder designar los fondos para la adquisición vía declaración de utilidad pública. Luego de eso viene el proceso, ¿sí?, del estudio de la viabilidad técnica que se presenta ante el Ministerio del Ambiente. Eso, por más consultor, ¿sí?, que se conozca y por más trámites, se demora de 6 meses a 1 año. Luego de eso viene el estudio de impacto ambiental y luego de eso sí se debería estar trabajando ya en el proceso de construcción, que prácticamente no es solamente excavar, sino tiene que, en base al estudio de alternativas, en base al estudio de impacto ambiental, saber por dónde van las vías, cuántas celdas se va a construir, qué tipo de celdas, la infraestructura que se va a implementar, porque ya se debe implementar con infraestructura moderna, técnica, donde ya se haga reciclaje manual, reciclaje técnico, donde se haga y se procese
la clasificación de todavía de los desechos orgánicos que tiene que venir desde la ciudadanía clasificados, ¿sí? Es decir, desde la fuente ya clasificados para mejorar el manejo y sobre todo alargar la vida útil de la celda. Las celdas no tienen que ser construidas para 2, 3 años, las celdas por lo general tienen que ser construidas para 5, 10 años para que los costos de inversión sean mucho más manejables y de esa manera también la vida útil de los rellenos sanitarios puedan ser prolongadas, puedan ser alargadas, ¿no? Es un conjunto de criterios técnicos que realmente se tiene que considerar. El problema no está ahí también, el problema está en la ciudadanía también, que somos maleducados, que no tenemos una conciencia ecológica, una cultura ecológica desde casa, donde nosotros debemos aportar en la clasificación, en el manejo, en sacar los desechos a las horas que está estipulada, según las rutas, etcétera, etcétera. Yo sí creo que es necesario, ¿sí?, que se haga conocer, ¿sí?, que se haga conocer, no satanizando, sino más bien exponiendo esa problemática, pero esa problemática tiene que trascender a través de una mesa técnica donde se trabaje lo más pronto posible para que se pueda, si es que es posible, tener los criterios técnicos ambientales de salud para poder viabilizar una declaratoria de emergencia y así acelerar los procesos constructivos de reubicación de un nuevo relleno sanitario. Y yo pienso de que la problemática es álgida. Yo conozco que la problemática ambiental no solamente del tema de los desechos, sino también la contaminación de ríos, porque descargamos clandestinamente las aguas servidas, las aguas residuales a los ríos Jurumbaino, a los ríos Copuelos. Entonces yo pienso de que sí es necesario de que todos contribuyamos a que el ambiente, al menos en la que nosotros estamos viviendo, tengamos siquiera una participación de manejar adecuadamente, de aportar a un manejo técnico, lógicamente sin desmerecer, sin descuidar los criterios que acabaron de decir, de que realmente la autoridad ambiental tiene que exigir, en este caso al GAL municipal, para que cumpla, porque ellos son las entidades locales o los organismos de acuerdo a la COTAN que tienen que dar el tratamiento, manejo y disposición final de los desechos sólidos, comunes, hospitalarios, etcétera, etcétera. Yo pienso de que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Gracias, estimado Manuel. Muchas gracias a usted, Darwin Rivadeneira, muy amable por su llamada telefónica. Arquitecto, ¿qué puede decir usted? Sí, gracias. Es importante aquí recalcar que cuando se concibió los desechos sólidos hace 40 años, se preveía una vida útil de 20 años. Lo cual ya se cumplió hace 20 años. Y se le ha alargado esa vida. En función de eso, la ciudad, yo no defiendo a la municipalidad, el municipio es el que planifica la ciudad. El municipio ya planificó el crecimiento de urbanizaciones, de barrios, autorizó el crecimiento de barrios justamente en función de que este relleno sanitario ya tenía que salir hace 20 años. Lamentablemente se ha ido dando largas al asunto y entra en contradicción. En el plan de ordenamiento territorial, pues ya establece este tipo de propuestas que existe. Se amplió el perímetro urbano justamente en consideración de que ya el relleno sanitario tenía que salir de aquí. Hay una cantidad de consideraciones que se podrían hacer y una cantidad de análisis, diferentes puntos de vista que yo respeto, pero la situación no se puede tapar con un dedo. La situación está ahí, el problema está allí. Si usted va y visita, ese es un caos. Es una situación que afecta a la salud pública y no me cansaré de repetir esto. Necesitamos declaratorias de utilidad pública y manejar con mucha urgencia este tema de la salud pública. 2700-848, extensión 103, tengo otra llamada. Buenos días, ¿quién está en la línea? Escuchamos. Sí, buenos días, mi querido Manuel. Le habla Antonio Jaramillo, un saludo también. Por el tiempo le pido que sea rapidito, por favor. Sí, concreto, solo inclusive... Yo me sumo a las palabras de Darwin que decía, desgraciadamente cuando se ubica o se realiza cierta obra, no se determina en forma lógica, ¿no?, el criterio de la extensión de la ciudad. Para todas estas situaciones de trabajo sanitario, que es a nivel
a nivel ya de una ciudad, yo pienso que ahí debería darse una opción a que esos terrenos adyacentes no sean tal vez autorizados para que ahí se ubiquen o se desarrolle pues estos centros de población de la ciudad, porque eso es prácticamente de lo que ya ahora se está viviendo. Quienes están hoy en ese sector con mucha razón, están llamando o interviniendo. ¿Por qué? Porque ya su permanencia allí les causa una serie de dificultades por el ambiente. Desgraciadamente han pasado administraciones desde hace 40 años o más, han pasado administraciones donde el municipio o quienes han estado al frente no han ido controlando todas estas situaciones y ahora tenemos otros problemas. Y hay otra cosa que también hay que ser correctos. Este trabajo que realiza el municipio, muchas de las veces directamente no están administrados por quienes deben ser. Son unas concesiones que por situaciones X tal vez de ocupación o de administración, hacen de que las empresas o quienes tienen que hacer la recolección de basura no lo hagan como es debido. Y ahí viene también otras de las cosas muy reales, que es la educación de la ciudad, o quienes hacen la recolección de basura en sus hogares para luego ser expendidos. Entonces, mire que todas estas cosas sí tiene que ahora tomar en cuenta este conflicto, este problema que se está viviendo en ese sector, para que en otros lugares no se dé los mismos preocupaciones o sentimientos de salud, que es bastante complicado. Yo solo quiero decir, cuando en el tiempo de que no había recolección de basura, pregúnteselo a cualquiera de las personas que han vivido aquí, ¿cómo se hacía en los hogares? Hoy, con tanto desperdicio, es un conflicto, y eso no es de aquí, es a nivel nacional. Se escucha en los mares, en los lugares donde están haciendo la recolección de todo lo que son desechos, ¿no? Por mantener limpios. Peor todavía ahora que estamos cerca del Jurumbaino y el Upano. Mayor contaminación, porque eso todo corre para el sur de nuestra provincia. Entonces, mi querido Manuel, tendría que sentarse las autoridades, no solo el municipio, el Ministerio del Ambiente, el Consejo Provincial, la Gobernación y otras entidades, más la opinión pública, no para el conflicto, sino para dar soluciones a estos inconvenientes que se presentan. Muy buenos días y ojalá tengamos una buena respuesta. Muchas gracias a usted, don Antonio Jaramillo. Son las 7:44 minutos. Tengo algunos mensajes que nos llegaron, pero ya por el tiempo vamos a dejar ahí. Arquitecto, por favor, en la parte final. Sí, y yo respeto mucho su criterio y a todos a toda la radio audiencia. Debo recalcar aquí temas bastante importantes y podría generarse una polémica y no vamos a terminar. Hace 40 años el volumen de basura era unas 2, 3 volquetadas diarias. Claro. Hace 20 años eran unas 20 volquetadas diarias, cuando ya debía concluirse el relleno sanitario. Ahora tenemos, no tengo la estadística, pero hablemos de que por lo menos se manejan
hablemos unas 20 volquetadas diarias, tomando en cuenta que no solamente es de la ciudad de Macas, sino también de las parroquias que vienen. Ahora, si hacemos un análisis, tomando en cuenta los estándares de seguridad que deben estar a 20, 25 kilómetros, nunca el desecho sanitario cumplió con esta normativa, nunca. Y todavía aún cuando la ciudad fue creciendo. Con este análisis tendría que la ciudad de Macas movilizarse a otro lado y quedarse el relleno sanitario. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad aquí es la gente. No vamos a hacer ese análisis, simplemente debo decir de que la ciudad está planificada en función de que los desechos sanitarios tenían que salir ya hace 20 años. Estamos extendiendo a un muerto que no tiene vida y que es un problema para la ciudad. Simplemente aquí necesitamos analizar las cosas con objetividad y decir, los desechos sanitarios ya cumplieron con su vida útil y hay que hacer los esfuerzos necesarios y las autoridades que les corresponde tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Para qué? Para ya dar una solución definitiva a un problema que afecta a la ciudad de Macas, el cantón y la provincia. Nada más. Muchas gracias. A Marta Torres nos escribió, también don Osvaldo Rivadeneira, importantes criterios. John Alfonso Sigüenza también nos ha escrito. Pues ahí quedan los mensajes en la transmisión de Facebook Live de la Radio Voz de Lupano. Son las 7:46. Víctor, terminamos. Arquitecto, muchas gracias. Muchas gracias y agradezco a la ciudadanía y por este espacio. Definitivamente tenemos que hacer conciencia de que nuestra salud está en riesgo y tenemos que apoyar a este proyecto en donde necesitamos la salud para nosotros, nuestros hijos y nuestra gente. Muchas gracias. Vamos a seguir ampliando este tema en las diferentes emisiones también para que las cosas vayan quedando claras en torno también a la población y a la municipalidad. Terminamos.